Uy, sí. Ah, aquí está ya. Ya empezó a grabar. Está en automático. Uy, sí está grabando. Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Disculpen que todavía sigo aprendiendo en esto y había entrado con otra cuenta. Bien. Este día iniciamos el segundo periodo y vamos a trabajar la unidad de números reales. Esperemos que avanzar que nos alcance el tiempo y avanzar lo máximo posible, ¿va? ¿De acuerdo? Solo tal vez recordar cuál es la forma de evaluar. Ya han de haber visto ustedes el programador de tareas. No sé si ya tuvieron acceso. Vamos a hacer prácticamente lo mismo del periodo anterior. 2 laboratorios y el proyecto. ¿De acuerdo? Las fechas de los laboratorios, el primero creo que está para finales de la otra semana y el segundo para la siguiente. Este periodo es bien corto, siempre va a tener 3 semanas, 7 semanas o 8 semanas, algo así. Entonces va a ser siempre bien corto, bastante corto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, profe. Solo serían los 2 laboratorios. Sí, y el proyecto. El proyecto esta vez va a ser sobre un área de matemáticas llamada trigonometría. En esa área les voy a estar proporcionando algunos materiales para que vayan viendo cómo se hace y yo esperaría que estén preguntando más para irles pues asesorando cómo construir ese proyecto. Es algo bien interesante. Ese proyecto yo le he llamado determinación de la altura de un edificio. Y esto tiene sentido cuando ese edificio, pues nosotros no lo podemos acostar y agarrar una cinta y medirlo, ¿verdad? Ustedes saben que está de pie. Y tampoco somos hombre araña y nos vamos a ir sobre la pared y vamos a poner una cinta en la parte última. Aquí le mandan. Gracias. En la parte de arriba. Y vamos a medir hasta abajo, ¿verdad? No se puede. Pero con la matemática sí se pueden resolver esos problemas. Y específicamente en este caso con trigonometría. Entonces, es un proyectito bien interesante. ¿De acuerdo? Bueno, voy a compartirles pantalla para presentarles ya la guía de trabajo que vamos a tener, que vamos a comenzar a revisar los contenidos, estos contenidos. Me verifican si están viendo en sus pantallas. Sí, profe. Sí, ¿Qué profe, están? se ve. Bien. Una cosa, se nos ha incorporado, me parece, el 9º B. Ahí están, ¿verdad? 9º B. Hola, chicos. Sí, profesor. Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces arrancamos. El nombre de la unidad, números reales. Son los números reales.
¿Qué indicador de logro vamos a perseguir aquí? Lo que van a aprender ustedes, lo que van a poder hacer después de revisar todos estos contenidos es, primero, conocer los números reales, los van a conocer, los van a identificar inmediatamente y los van a poder ubicar en la recta numérica. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a perseguir con esto, con esta unidad. Cuando vean un número van a saber de qué tipo es, si es número real, que no cuesta mucho, ¿verdad? Porque los que no son reales pues tienen un nombre muy específico y tienen características muy propias. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, comencemos. Los números reales. ¿Qué son los números reales? Son todos los que conocemos. Todos los números que conocemos. Se inicia el conjunto de los números reales con el conjunto de los números naturales. Ahora, ¿me puede decir alguien de ustedes cuáles son esos números? ¿Números naturales? Los positivos. Los positivos. ¿Con cuál comienzan? ¿Ejemplos? 1, 20, 40, etcétera. 1, 2, 3, 4. Y paremos, ¿verdad? Porque nunca vamos a terminar de contar. De hecho, el nombre ese de números naturales aparece así de forma natural, ¿verdad? Y quizá por eso el nombre, números naturales. ¿A qué se debe? Bueno, nos sirve para contar. Cuando el ser humano en un principio se comenzó más bien a quedarse establecido en una zona, él necesitó saber qué es lo que tenía, cómo lo iba acumulando e inventa ese conjunto, crea ese conjunto. Es decir, para saber qué es lo que venía acumulando, comienza a crearlo. Fíjense que hay un documental en Discovery que se llama La historia del uno. Es bien interesante. Ahí explica cómo es que aparece el número 1. Y en ese documental entrevistan a un aborigen africano y le pregunta el documentalista, le pregunta que cuántos hijos tiene. Ellos no pueden leer, no pueden escribir para nada, son aborígenes. Y en pleno siglo XX, siglo XXI, están ahí. Entonces lo que hace es hacer unas marcas en la tierra, en la arena, y hace una marca por cada hijo de lo que tenía. Y aparece, bueno, ahí naturalmente, una raya. Cuando hacemos una raya en el piso, algo así. Y casualmente esa es la forma que toma el 1. Aparece de forma natural. El hombre respondiendo a la pregunta hace una muesca una raya por cada hijo. Y parece ser que hace 5 rayas, si no mal recuerdo. Entonces, lo importante es que aparece esa rayita y ahora el número 1 lo asociamos con este símbolo, que ha venido cambiando en la historia. Pues este símbolo es el que tenemos por último nosotros. El sistema numérico arábigo es ese, que no es tan árabe, sino que tiene también influencia hindú. Y aparece el número 1. Los romanos lo simbolizan con una I. Y lo que ponen en el documental es algo así. Y no sé si le encuentran una forma ustedes a esto, a este símbolo. ¿Qué forma tiene? ¿La reconocen?
¿Cuál, profe? El último que dibujó. El último, sí. Un reloj de arena. Romano, número romano. Un número romano, una columna. En el Imperio Romano, esta cuestión es símbolo de poder, ¿verdad? No sé de qué más. Sostiene los techos de los edificios de ellos, que son símbolo de poder. Entonces, ellos toman, pero ahí está, miren la rayita, ¿verdad? Vertical, el número 1. Bien interesante esta historia del 1. Y ahí arranca el conjunto de los números naturales. Luego, en la sociedad que comienzan a estructurar, ellos necesitan saber, ¿verdad? ¿Qué es lo que tienen? Y van sumando, van adicionando. Y también cuando tienen pérdidas comienzan a restar. Y llega un momento en que los números se les terminan, pero en alguna medida quedan debiéndole a alguien por ahí o quedan sin nada. Y aparecen este número, el 0, que es una gran invención, como lo inventaron, y aparecen los negativos que alguien me decía por ahí. El -1, el -2, el -3, aparecen todos esos, los números negativos. Y en este momento ya estamos frente a otro conjunto. ¿Cómo se llama? Lo pongo entre llaves. ¿Cómo se le llama ese conjunto? ¿Alguien me puede decir? Hola. Números negativos. Números reales. Enteros. Los números enteros, correcto. Los números enteros. Y fíjense que con este conjunto ya pueden sumar, restar. Con el de los naturales pueden sumar, pero no siempre pueden restar. Se puede multiplicar, pero no siempre se puede dividir. Y con los enteros ya se puede restar, se puede sumar, se puede multiplicar, pero no siempre se puede dividir. ¿De acuerdo? Y aparece otro conjunto numérico. Ya, ¿cuál es ese conjunto numérico? Bueno, comienzan a dividir la unidad y aparece la mitad, que se asocia en la vida real a, viéndolo de esta forma, si eso fuera una pizza, a la mitad de la pizza y asociamos eso, ¿verdad? 1 entre 2. 1 dividido entre 2, aparecen estos números. ¿Cómo se les llama a esos números? Racionales. 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 Alguna gente le llama quebrados, mal llamado, ¿verdad? Números racionales, fraccionarios. Pues con este conjunto ya se puede sumar, multiplicar, restar, dividir. Y siempre que se dividen dos números, con alguna excepción por ahí, dos números enteros, aparece, bueno, a veces aparece un entero, pero no siempre, y aparecen las fracciones. Las fracciones que si se acuerdan ustedes, las clasificaban cuando estaban pequeños allá en el otro edificio, en fracciones propias y fracciones impropias, si se acuerdan. Aparece un tercio, un medio, 2/3, un cuarto, 3/4, 5/2. Esa es una fracción impropia, ¿verdad? Y contiene la unidad y algo más. 5/2, de hecho, contiene 2 unidades y la mitad de 1. Entonces, esos son los números racionales. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿se podrá dividir siempre? Sí.
con alguna excepción. ¿Cuál? ¿Cuál es la excepción? Díganme ustedes, ¿cuál es esa excepción? Por ejemplo, 2 entre 1, 0.5. no, 2 entre 1. 2. Eso es 1 entre 2, 0.5. Ajá, vaya. Esas divisiones todas se pueden hacer, ¿verdad? Les mencionaba la de 5 medios, que sería 2.5. Pero, ¿qué pasa si dividimos entre 0? Esa no está definida, ¿verdad? Esta operación no está definida. Entonces le ponemos aquí no definida. ¿De acuerdo? Ahora bien, recordando un poco, tienen que acordarse de esto ustedes. Va, por ejemplo, el 1 medio nos da el 0.5. Es un decimal, ¿verdad? El 1 tercio, ¿qué número nos genera? ¿Qué tipo de... 0.33333. ¿Y cómo se le llama a esos números? Periódicos, Periódicos. decimales periódicos. Periódicos, correcto. Y ese es un periódico puro. Porque hay unos periódicos como este. No sé si ven bien. Sí. Bueno, este es un periódico puro también. Entonces, periódico impuro serían aquellos de que son infinitos, pero que no tienen ningún patrón. No, se llaman periódicos mixtos. Mm, Ajá, por ejemplo, este. Que tienen un periodo, pero tienen también un decimal que no se repite. Los periódicos son los que tienen cifras decimales que se repiten con un periodo, ¿verdad? Ese periodo se debe mantener. Por ejemplo, 35, 35, 35 es periodo. 3, 3, 3, 3, 3 es periodo. Y en matemática, a alguien se le ocurrió, para no estar poniendo todo el número, ponerlo así. Ya con ese sombrerito. Ese sombrerito indica que este número, el 35, las dos cifras esas, se repiten indefinidamente. Y de ahí el nombre, ¿verdad? Es un decimal infinito y periódico, porque esas dos cifras se van repitiendo. ¿De acuerdo? sí, pero mi pregunta era que los impuros en este caso, los que no se repiten, o sea, por ejemplo, empieza 8, 1, 2 y ningún número se repite en ninguna parte. Ah, pero esos se llaman, no son números racionales. De lo que les he estado hablando son los racionales. Estos. ¿De acuerdo? A ver, vamos a remarcar aquí. Estos. De lo que tú me estás hablando son estos. Se llaman irracionales. Ahora bien, ¿cuál es la razón de llamarlos racionales? ¿Por qué se llaman racionales? Porque estos números se pueden escribir de la forma A sobre B, que es una división. ¿De acuerdo? Y ¿cuáles son los números que se pueden escribir de esa forma? Por ejemplo, 2 sobre 3 es 0.66666. Es un decimal infinito periódico. Pero podría escribir también a 5 sobre 1. Y eso es un entero. O menos 3 sobre 1. O menos 6 sobre 2. Todos estos son racionales. Estos dos últimos
son enteros, negativos. Si no tuviera el signo menos, serían enteros positivos. Ahora bien, los racionales les dicen así, se les dice así porque se escriben en forma de división de dos números enteros. Y a una división en matemática también se le conoce como razón. Y de allí viene el nombre, razón. Ahora bien, de dividir el numerador entre el denominador de una razón, de una división, no, de una fracción, puede aparecer un número entero, ya sea positivo o negativo, o puede aparecer un decimal infinito periódico, que puede ser un periódico puro o un periódico mixto. Ahora, de los números que me habla, no sé quién era el que me estaba hablando, de los irracionales. Yo era, Ajá, vaya, de lo que tú me estás hablando, de los decimales infinitos no periódicos. Estos números infinitos no periódicos, decimales infinitos no periódicos, no siguen un patrón. Nunca se sabe cuál número le sigue en la cifra decimal, ¿verdad? A uno en específico. Esos decimales se llaman irracionales. Y se llaman así por la contraposición a lo de razón. ¿Ya? De hecho, en estos números no sabemos cuántos decimales tienen. Por ejemplo, un número famoso, el más famoso de esos, es el número pi. Alguna gente responde, ¿cuál es el número pi? 3.14, dice. Esa es una aproximación. 3.14, 15, 92. Bueno, se le han calculado 100 millones de decimales. A propósito, pagan $1 millón por descubrir el siguiente. Vean si nos atrevemos a buscarlo. ¿Les parece? Oigan bien cuánto pagan. 1 millón por el decimal que le sigue al 100 millones. Al número 100 millones. ¿Ya? Ahora, estos números son los números irracionales. El nombre en contraposición a lo de razón. Si no son racionales, son irracionales. ¿De acuerdo? Una cosa tienen estos. Como no sabemos cuántos decimales tienen, ¿qué pasa con nuestro cerebro cuando piensa en uno? Piensa en infinitos decimales y nunca sabe cuál sigue después de uno en una posición determinada. Por ejemplo, ese que les digo, ¿cuál sigue después del decimal 100 millones? ¿De acuerdo? Entonces, esos son los números irracionales. Ahora bien, los racionales con los irracionales forman los números reales. Y esto lo podemos representar en este diagrama que tengo por acá. Profe, Hola. ¿y cuál es la diferencia entre los números reales, naturales y enteros? Vaya, vamos a ver. Naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Enteros. -2, -1, 0, 1, 2 puntos. Racionales. Estos ya no tenemos forma de ponerlos como los dos anteriores. Bien, ¿cuál es la diferencia? Los naturales son los números que nos sirven para contar. En los enteros están esos, los números que nos sirven para contar,
pero ya aparece el 0 y aparecen los negativos. Entonces vean la pequeña diferencia. De aquí en adelante son naturales. Esto les falta para que sean a los naturales, para que sean enteros. Entonces ya sí se llaman enteros. ¿De acuerdo? Entonces no sé si ven la diferencia. Y los racionales son todos los números que se pueden escribir de la forma A sobre B con A y B enteros. Y además B distinto de 0. Estos se llaman racionales. Ahora bien, cuando agarramos al número A sobre B y lo dividimos, A entre B, puede aparecer, el residuo podría ser un entero, un decimal, finito, no, infinito, bueno, también un finito, infinito, periódico o un decimal finito. El periódico no importa si es puro o es mixto. Mixto significa que tiene una cifra decimal que no es parte del periodo. Y decimal infinito periódico infinito puro, es aquel en el cual todas las cifras decimales son parte del periodo. Todas sus cifras decimales. ¿De acuerdo? Ahora bien, esos son los racionales, ¿verdad? Se llaman racionales. En el diagrama le voy a colocar aquí el 1, el 2, el 3, el 4, 5. En los enteros, aparte que ya están el 1, el 2, 3, 4, 5 y puntos suspensivos, ¿verdad? Porque nunca vamos a terminar de escribirlos. Vamos a agregar el 0, el -1, -2, -3 y puntos suspensivos porque no vamos a terminar de escribirlos. Bien, los racionales, ya les dije que al dividir el numerador entre el denominador puede darnos un entero. Entonces, todos los enteros son racionales. Pero están los otros en los que aparecen decimales. Por ejemplo, un medio, un tercio, 5 medios. Y si a uno de esos le cambiamos signo, aparecen negativos también. Todos esos son racionales. Y oigan bien, son naturales, enteros. Bueno, si son naturales, son enteros. Decimales finitos o decimales infinitos periódicos. No importa periódicos puros o periódicos mixtos. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, los irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Lo que les decía. Son los números decimales infinitos no periódicos. En matemáticas hay formas de encontrarlos. Bueno, el pi es una historia bien larga de cómo apareció. Alguien se dio cuenta que si dividía la longitud de una circunferencia entre su diámetro, encontraba el número pi y aparece ahí. Al principio apareció como 3.1, 3.14, 3.1415 y fue apareciendo así, ¿verdad? Pero de repente se dieron cuenta de que no tenía fin el número de cifras decimales que debía tener. Y se dieron cuenta que no era un número racional, que nunca se pudo escribir de la forma A sobre B. Nunca se puede escribir ese número de la forma A sobre B. Entonces aparece como un decimal infinito no periódico. Ahora bien, este número pi es específico, es muy especial. Hay otros. El phi es un número irracional también. El e. Y hay una forma de hacer números irracionales extrayendo raíces. Por ejemplo, la raíz de 2.
La raíz cuadrada de 2 es un decimal infinito no periódico. Y eso lo podemos comprobar. ¿Saben ustedes cómo encontrar la raíz cuadrada de un número? ¿Alguien sabe? Hola. Hola, hola. A estas ¿Exacta o alturas, inexacta? Como sea. Las sinceramente exactas son no las nos más han fáciles. enseñado, solamente nos han enseñado a buscar exacta, inexacta, no. Exacto. Vale. Pero sería Entonces, buscando el múltiplo del número. Que un número que multiplicado por el mismo siempre. de la raíz en específico que buscamos. Correcto. Lo que pasa es que cuando no son exactas, cuesta encontrar esos valores. Pero uno siempre va buscando las aproximaciones, ¿verdad? Y comienza como a construirla debiendo, prestando, ¿verdad? Se escucha un ruido ahí. Disculpen que están perforando la pared por aquí cerquita. Oyeron un ruido ahí feo. Hola, chicos. Sí, profe, seguimos. Vaya. Veamos. Una inexacta, así le vamos a llamar. Siempre es el mismo principio. Buscamos un número que multiplicado por el mismo nos dé el 2 o cercano al 2. Ese es 1. 1 por 1 es 1, ¿verdad? Para 2 sobra 1. Ahora bien, se nos acabaron las cifras enteras. Entonces ponemos un punto. Y lo que hacemos es agregarle 2 ceros aquí. Y duplicamos este. ¿De acuerdo? Y ahora buscamos un número que multiplicado por el mismo, bueno, se lo agregamos a este, al 22, al 2, y vamos a formar un número en el orden de las decenas, y lo vamos a multiplicar por el número de las unidades de ese número de las decenas, de tal manera que nos dé esto o un poco menos. ¿Cuál es ese número? 4. Lo buscamos, ¿verdad? Ensayo y error. 4 por 4 es 16. Para 20 sobran 4. Y llevo 2. 4 por 2 es 8. Y 2, 10. Para 10, 0. Y de nuevo, hago lo mismo. Agrego 2 ceros. Agrego 2 ceros. Y subo este 4 para acá. Me lo traigo para acá. 1.4 ya. Duplico esto. Siempre voy a duplicar. Fíjense que este es un patrón. Cuando es una raíz cúbica, aquí se triplica. Y se ponen 3 cifras aquí. Ahora, como es una raíz cuadrada, voy a duplicar. Entonces voy a tener aquí 2.8. 2.8. Y de nuevo, busco un número para hacer un número en el orden de las centenas y voy a multiplicarlo por ese número que le voy a agregar, que es son en el orden de las unidades. Y repito el procedimiento, ¿no? En este caso, 1. 1 por 1. 1 para 10 es 9. Llevo 1. 1 por 8 es 8. Y 1, 9 para 10 es 1. Y llevo 1. 1 por 2, 2 más 1, 3 para 4, 1. Y me queda este 119. Y subo este 1. Ahora bien, nos vamos a detener aquí porque de aquí nunca vamos a terminar. Como me va sobrando esto, siempre me va a sobrar
y voy a pasar aquí toda mi vida, van a seguir ustedes, van a seguir sus hijos, van a seguir sus nietos, sus bisnietos, y no van a terminar de extraer esa raíz cuadrada. Entonces, y nunca se va a saber cuál cifra sigue después de una si no la han encontrado, lógicamente, ¿verdad? Entonces, eso es un decimal infinito no periódico. Y una fábrica de números periódicos es la raíz cuadrada. Pero todas aquellas que no son exactas. Ahora bien, ¿cuáles son las que son exactas de números enteros, por ejemplo? 1, 4, 9, 16. ¿Cuál sigue aquí? ¿Cuál número natural tiene raíz cuadrada exacta? El que le sigue 16. 25, 25. 25. ¿Y el que le sigue? 36, 36. ¿Y el que le sigue? 49, 39. 49. ¿Y el que le sigue? 64. 64. 64. Ahora bien, ¿cuántos números naturales hay entre estos dos, por ejemplo? ¿Cuáles son? Aquí está el 50, 51. Todas las raíces cuadradas de esos números son irracionales. ¿Cuántos hay aquí? Y cada vez este margen aquí, este intervalo, se va a hacer más grande porque el siguiente es 81. El siguiente es 100. El siguiente es 121. Vaya, a ver quién me dice el siguiente. 144, ¿Y el siguiente? ¿Quién me dice? ¿169? ¿Y el siguiente? 196. Ajá, ¿y el siguiente? 225. ¿Y el siguiente? Ya no me acuerdo. Ah, cómo no. 256. 256. 256, ¿verdad? Bueno, tampoco vamos a terminar de contar aquí, ¿verdad? Ahora, todas estas son exactas, son racionales, son enteros, son naturales. Pero todos los que hay aquí, de aquí para acá, son irracionales. Entonces, ¿cuántos números irracionales hay? Infinitos. Lo que sucede es que no podemos, bueno, por el contrario, con los naturales y con los enteros, que los podemos listar como aquí, ¿verdad? Aquí están listados. Los podemos colocar y nos damos una idea de cómo son. Estos no. Entonces, el conjunto de los números irracionales, cuyo nombre, bueno, se representa por Q', algunos lo representan por la I, no se pueden listar los números. Entonces, lo que se hace es, se da una definición. Son los números decimales infinitos no periódicos. Y esa es una definición de números irracionales. ¿Cómo se borró esto? Profe, perdón que lo interrumpa, pero ya es hora para la siguiente clase. Ah, sí, estamos en el límite, va. Bueno, buenos jovencitos. Un gusto. Tienen el link de la otra. ¿Cómo? ¿Perdón? Hola, hola. Bueno, los veo entonces el lunes. Se cuidan. Adiós, profe. Feliz día. Adiós, Feliz día, profe. Muchas cuídense. gracias. Profe, feliz Gracias. día. Bueno, Gracias, profe. bueno, buen día. Gracias, profe. Gracias. ¿Qué pasa? Tiempo rápido.